buenos días. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que es la historia y el origen de los cómics, ¿no? A lo mejor es un tema que puede parecer extraño dentro del mundo del arte, pero no. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la universidad, en la asignatura de cine, que teníamos historia del cine, aparte de ver también el tema de las películas, había un apartado que era la historia del cómic, ¿no? Porque yo creo que es un arte también que está ahí un poquito más escondido y al que también yo creo que le tenemos que dar un poquito de visibilidad, ¿no? Como en todos los temas que suelo tratar aquí en Desconocidos del Arte. Entonces la historia del cómic podemos decir que nace en el siglo XIX, el cómic todos sabemos lo que es, ¿no? Son pequeñas historias donde se mezclan imágenes con textos creando diferentes historias, ¿no? Al principio los cómics no tenían una temática, digamos, fija. El cómic más realista, digamos, que empieza a ser, o más serio, por decirlo de alguna manera, puede ser el de Tarzán. Eran realmente un fenómeno creativo y que fue a nivel mundial. Sí que es cierto que a lo mejor en Estados Unidos comenzó con mucha más fuerza, pero se fue extendiendo dentro de las vanguardias europeas por otros países, incluso llegó a Japón, ¿no? Ahora conocemos muchos el tema de los mangas y los cómics japoneses, incluso los dibujos animados que llegan también a hacer, ¿no? Empiezan ahora a tener una importancia que en su día, digamos, que no tuvieron, ¿no? Entonces, ¿qué contaros también del tema del cómic? Bueno, pues que el primer cómic como tal que se conoce oficialmente es el Yellow Kid, que es la historia de un niño vestido de amarillo, de ahí el nombre. Se publicó por primera vez en un periódico de Nueva York el 16 de febrero de 1896. Esto nos hace pensar también que por qué realmente nace el cómic, ¿no? Realmente la gente en Estados Unidos, cuando leen la prensa, quieren leer algo también un poco para distraerse y olvidarse a lo mejor de los problemas cotidianos, y este tipo de tiras con eso de imágenes, con pequeñas historias, con dibujos y pequeños textos, pues podían un poco entretener a la población de la época, ¿no? Posteriormente hay un cómic que a mí me fascina y que me gusta muchísimo, que es el de Crazy Cat. Es ya en el año 1910, su autor es George Harriman. Este cómic ya lo denominan como presurrealista, ¿no? Es la historia de esta gata loca, de esta Crazy Cat, que está enamorada de su ratón favorito, que es Ignacio. No es correspondida por el ratón Ignacio, y sí que está amada por un perro policía que se llama Officer Bob, que él sí que la pretende. Entonces es un triángulo amoroso muy divertido, y la verdad es que el ver a diferentes animales representar una historia que puede ser muy de la vida cotidiana, ¿no? Es muy divertido y muy curioso. Yo ya os digo que tengo mucha debilidad por los cómics de Crazy Cat, y en este caso creo que tuvo un tirón muy fuerte en su época y también fue transmitido a lo largo de los años como un cómic bastante, os digo, de mucho tirón, ¿no? Este producto cultural que es el cómic, que ya se da pues eso en la época de la modernidad industrial, ¿no? Ya estamos en los años 1900, y es muy curioso también la relación que podemos ver de los cómics, cómo han evolucionado con el tiempo, ¿no? Ahora todos conocemos estas películas y estos cómics de Marvel, ¿no? Con superhéroes. Fue Stan Lee en 1961 el que empezó a realizar estas tiras de superhéroes. Hoy ya todos las tenemos bastante conocidas, se han llevado incluso al cine. Nuevamente la relación siempre de todos los artes, ¿no? Empezamos con unas tiras cómicas para unos periódicos en Estados Unidos y luego todo esto tiene una evolución. Pero también la historia de los superhéroes es muy curiosa porque tiene mucho tirón, ¿no? Y nos podemos preguntar por qué gustan tanto este tipo de cómics, ¿no? De superhéroes. Yo creo que incluso ya podemos tener referencia con la mitología griega, ¿no? Ya a los mitos griegos, siempre todo el tema de la mitología griega, a todo el mundo que nos gusta este tipo de disciplinas nos llama mucho la atención, ¿no? Y esa relación que podían tener los mitos griegos con los superhéroes de ahora, pues la verdad es que es bastante curiosa, ¿no? Yo creo que es un puente que hay ahí, digamos, que hay entre los mitos antiguos y los superhéroes y los dioses que había antes con los héroes que se crean ahora en estos cómics, ¿no? Una conexión, digamos, que
muy en el aire, ¿no? Os digo, una conexión que puede haber a lo mejor entre el dios Zeus con los agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? De esa idea de individualismo por parte de los personajes, de que operamos fuera de las reglas sociales y establecidas. Otro ejemplo muy típico también puede ser la figura de Batman, los cómics de Batman y Robin, ese justiciero enmascarado que está por encima de los ciudadanos y por encima de la ley y va a vencer a los villanos de la ciudad, ¿no? Yo creo que por eso gustan tanto los cómics, ¿no? Porque son como nosotros, pero parece que son más listos, más fuertes, más rápidos. Superman, es que hay muchísimos, ¿no? en este ámbito. Yo creo que en el fondo los cómics iluminan un poco la condición humana, ¿no? De cómo realmente nos gustaría a todos tener en algún momento un superpoder, ¿no? De conseguir, pues, para conseguir algún objetivo, ¿no? Entonces es una ilusión que todos podemos tener en algún momento y el tema del cómic yo creo que lo refleja bastante bien. Cómics hay muchísimos, ya os digo, desde estas primeras tiras cómicas que harán en principios del siglo XX o finales del siglo XIX hasta los que tenemos hoy en día. Pues todo el mundo ha leído cómics también aquí en España, la historia del cómic, cómo ha evolucionado, TVOs de Zipizape, Mortadelo y Filemón. No sé, hay muchísimos, ¿no? Y hay de muchas temáticas muy diferentes, otros más satíricos, otros más de eso, de historias cotidianas, que yo creo que es un mundo también que hay que darle visibilidad. Sí que es cierto que ahora por las películas y el tema mucho de los mangas japoneses, como os he dicho antes, dan mucho tirón y mucho juego, pero nuevamente yo creo que el cómic es otro de esos olvidados, ¿no? Dentro de la historia del arte, que ha ayudado mucho a la evolución de los, a lo mejor ya más tarde, cuentos o más historias, ya os digo, siempre relacionándolo con el mundo de eso, de mezclar mitología con superhéroes, con lo que todos nos gustaría ser en algún momento, o ese superpoder que todos nos gustaría tener en algún momento, ¿no? Yo creo que es un tema también muy bonito, muy interesante de tratar, y quería dejarlo también aquí un poco, como os digo siempre, unas pinceladas sobre lo que es el origen del cómic, de por qué nace, por qué gusta tanto, y que yo creo que todos en algún momento pues siempre nos apetece leer un cómic, o hay un cómic que nos ha marcado de alguna manera. Así que nada más, como os digo siempre, ya sabéis que siempre los fines de semana os suelo dejar libros relacionados con la temática del vídeo. En este caso cómics, todos tenemos cómics en casa, ya os digo, TVOs hay muchísimos, pero aún así os dejaré alguna recomendación o sobre la historia y el origen del cómic por si queréis profundizar un poquito más en el tema. Y nada más, os dejo, chao.